En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K Samsung QLED Q70A, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo del 2021. El primer pro relativo es que por el hecho de tener tecnología de color de Quantum Dots, tiene una amplia gama de colores, aunque la representación de esos colores para algunas personas puede lucir algo saturada, mientras que para otras personas los resultados pueden ser muy buenos y atractivos. El segundo aspecto positivo de este Smart TV 4K es que tiene una cantidad de brillo relativamente alta, teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama media. Y si bien no soporta Dolby Vision como tecnología de alto rango dinámico, sí soporta al menos HDR10, HLG y HDR10+. La cantidad de brillo que posee puede ser suficiente para un usuario que no sea muy exigente y además le ayuda a contrarrestar de una forma decente reflejos de focos de luz y de una forma más o menos aceptable los reflejos de luz natural. El tercer punto positivo de este televisor es que tiene como sistema operativo Tizen, que para muchas personas es muy agradable por su diseño y funcionalidad. Soporta búsqueda por medio de comandos de voz, también soporta la función de compartir pantalla junto con Multiview. Tiene una tienda de aplicaciones relativamente amplia, un navegador de internet para ver contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y una de las cosas más importantes es que este sistema operativo Tizen permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de cable. El cuarto pro de este Samsung QLED Q70A tiene que ver con el apartado gaming, ya que soporta un puerto HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables, G-Sync y también FreeSync, que le proveen de un buen manejo del movimiento y por supuesto posee una buena calidad gráfica general y representación de colores, además de tiempos de input lag y tiempos de respuesta relativamente bajos, más que aceptables aún para aquellos gamers exigentes. El quinto punto positivo es que tiene un buen manejo del movimiento también al ver contenido a través de aplicaciones de streaming y de decodificadores de TV cable. Por ende puede ser una buena opción para disfrutar, por ejemplo, del Mundial de Fútbol. El sexto aspecto medianamente positivo de este televisor es que tiene una uniformidad de colores negros decente, a pesar de que su tecnología de retroiluminación no es la mejor teniendo en cuenta el precio al que se puede conseguir. Muestra poca intensidad del efecto clouding, aunque los resultados pueden variar dependiendo de cada tipo de contenido y también dependiendo de cada unidad. Pero en general, para escenas oscuras es una opción muy decente. El séptimo pro es que tiene un buen escalado de imagen, aunque no es perfecto. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. El octavo punto medianamente positivo de este televisor es que en cuanto a entradas es relativamente completo, incluyendo un puerto HDMI 2.1. Sin embargo, actualmente hay televisores de esta y otras marcas con 2 o más puertos HDMI 2.1. En cuanto a contras o aspectos negativos, tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, pero que es algo normal por el hecho de tener panel UVA. Sea como sea, no es la mejor opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla porque experimentarían colores blanquecinos. Otro aspecto medianamente negativo es que en comparación al modelo del 2019, es decir al Q70R, este Q70A carece de retroiluminación Full Array y de atenuación local, por lo cual si bien no hace un mal trabajo en escenas oscuras, no es tan bueno como el Q70R. Y en cuanto a puntos neutros, tenemos que su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Google Play Store, pero que aún así para la gran mayoría de personas podría ser más que suficiente. Otro punto neutro es que tiene una uniformidad de colores grises aceptable con un efecto de pantalla sucia no tan notorio, pero sí que los bordes en pantalla lucen levemente sombreados. Pero por lo menos con contenido normal, ese aspecto de bordes sombreados podría llegar a pasar desapercibido la mayoría del tiempo. Y otro punto neutro sería que su sistema de sonido es promedio, nada sorprendente pero tampoco es terrible. Pero para una persona exigente sí que va a necesitar de una barra de sonido o de un teatro en casa. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que por favor activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.